Bienvenidos a América Directo. Hoy estamos en vivo con el licenciado Pablo López para hablar sobre el tema de ataques de pánico. Dentro de la próxima media hora ustedes pueden enviarle sus preguntas que él las va a contestar. Les cuento que el licenciado López integra el Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO y está a cargo de su programa contra el pánico. Además es el responsable de la carrera de Psicología en la Universidad Favaloro. Buenas tardes, licenciado López. Soledad Blardone lo saluda. Buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Muy bien. Ante todo quería preguntarle, cada vez parece que se escucha más el tema de ataques de pánico. ¿Esto siempre fue así o es que ahora hay un diagnóstico certero y más preciso? Digamos que lo que sí sabemos es que hoy se conoce más sobre el problema. La primera descripción que se hizo de los ataques de pánico fue a fines del siglo XIX. Así que, como verás, es un problema que data de muchos años atrás. Pero es cierto que progresivamente hemos ido aumentando la posibilidad de identificarlo y también los profesionales de otras áreas han podido detectarlo más tempranamente y eso favorece un poco la derivación. ¿Qué despierta un ataque de pánico? Bueno, hay muchos factores disparadores, ¿sí?, que pueden llegar a gatillar el ataque de pánico. Uno de ellos puede ser vivir una experiencia traumática, y que digo esto porque a veces los ataques de pánico se asocian a otros problemas, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, o digamos, distintas vivencias de estrés que podamos tener en nuestra vida cotidiana pueden hacer que dispare ese primer ataque de pánico. De todas maneras, cuando estamos hablando del trastorno de pánico en sí, sí que es diferente a lo que son los ataques de pánico, porque requerimos de la presencia de más de una crisis de pánico y cambios en la persona con respecto a lo que hace habitualmente, sus rutinas se modifican, porque sienten que el pánico puede venir en cualquier momento, ¿sí? Es esa sensación de que algo inesperado puede pasar y que puede tener consecuencias muy graves. ¿Y cuáles son sus síntomas? Bueno, son variados y se pueden combinar de distintas formas. Los más conocidos son las palpitaciones, la sudoración, el temblor en las manos, flojedad en las piernas, entumecimiento, dolor de cabeza, opresión del pecho, falta de aire. También puede, menos frecuentes, pero aparece también, y esto también es bueno que lo sepa la gente, síntomas como miedo a desmayarse o sentirse débil, o algunas personas dicen me siento como si estuviera obnubilado dentro de un tubo medio extraño, como que pierdo la sensación de realidad. Eso también es parte del pánico. Digamos, tenemos que tener 4 sobre 13 síntomas para que podamos pensar en la presencia de un problema de este tipo. Okay. Tenemos varias preguntas que nos están llegando. Paola Bravo desde Argentina dice, tuve episodios similares a los ataques de pánico y me angustio mucho. Quedo triste por mucho tiempo y no puedo dejar de llorar. ¿Es algo normal o tengo que pensar que soy depresiva? Bueno, el pánico se asocia mucho con la depresión. En general, la evolución esperable de es el trastorno, el pánico a lo largo del tiempo, habitualmente presenta depresión. ¿Por qué? Por esto que te comentaba antes, de que el abandono progresivo de determinadas cuestiones rutinarias hace que la persona no tenga esos espacios por los cuales se siente reconfortada, ¿sí? Evita ir a cines, evita encontrarse con amigos, evita hacer deporte. Entonces la vida se restringe tanto que habitualmente eso genera un impacto muy grande en el ánimo de la persona. Así que sí, posiblemente pueda haber, no sé si depresión, pero sí algún síntoma depresivo vinculado con el pánico. Pero, como te decía, sabemos que son dos problemas altamente frecuentes y, como decimos nosotros, comórbidos, es decir, que están presentes los dos a la vez, el pánico con la depresión. ¿Y con los ataques de ansiedad? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo que un ataque de pánico? Ataques de pánico, ataques de ansiedad o crisis de angustia son lo mismo. Es lo mismo. Okay. Desde Chile, Pablo Freijo pregunta, ¿qué es lo primero que uno debe hacer para tranquilizarse frente a un ataque de pánico? Bueno, nosotros lo que decimos siempre, sobre todo a los pacientes que nos consultan, es que traten de tolerar la ansiedad. ¿Por qué? Porque sabemos desde hace mucho tiempo que el principal factor de mantenimiento del pánico son las conductas de evitación. Es decir, si nosotros tratamos violentamente de disminuir la ansiedad, probablemente esa conducta de evitación tienda a repetirse en el tiempo. ¿Sí? Entonces eso es lo que empieza la cadena esta de abandonos, de actividades o de ciertas conductas que nosotros hacemos y que nos predisponen a la activación. La persona con pánico es una persona que
continuamente rechaza cualquier cambio físico que pueda llegar a sentir. Es decir, si hay algo, por ejemplo, si estoy jugando a algún deporte, si estoy practicando algún deporte, tengo que correr y siento palpitaciones, una persona con pánico deja de correr, corre más despacio o incluso abandona la tarea. Entonces, cada vez se va haciendo necesario aumentar esas conductas de evitación y es lo que tiende a la cronificación del trastorno. Entonces, el lema un poco es, yo sé que es difícil porque las personas con pánico pasan por estas crisis que son realmente muy incómodas, muy molestas y que generan mucho miedo, pero lo ideal es que puedan tolerar esos síntomas, porque si ellos pudieran ver que los síntomas disminuyen solos luego de un tiempo, podrían darse cuenta que esos síntomas no son una señal de peligro inminente como habitualmente piensan. Otra de las creencias que está asociada con el pánico es que la ansiedad va a subir ilimitadamente. ¿Sí? Y sabemos que por la respuesta fisiológica de nuestro organismo eso no es posible. Llegado un punto de intensidad de la ansiedad, nuestro organismo solo se reacomoda haciendo que esos síntomas disminuyan progresivamente. Okay. Cecilia Lozada, desde Argentina, dice: yo tuve unos episodios como los que describen. Siempre me pasó en el trabajo después de alguna mala noticia y traté de ocultarlo. ¿Debería comentarle a mis compañeros que me siento mal para que traten de ayudarme o el ataque tengo que superarlo sola? Buena pregunta, porque es algo que nos consultan bastante frecuentemente. La cuestión pasa por la intención. Es decir, si la intención de decirlo es para que nos comprendan y que nos ayuden a salir del problema, está perfecto. Ahora, si la intención es esto de evitar o buscar un reaseguro, es decir, si me pasa algo, es bueno que sepan mis compañeros porque me van a poder ayudar rápido, ahí estamos en presencia de una conducta de reaseguro o de evitación, ¿sí? Y en ese caso no sería saludable para esa persona comentar. Entonces, va más allá de la acción por sí o por no, sino cuál es la intención que está por detrás. Si la intención es una búsqueda de reaseguro o evitar algo, no es recomendable. ¿Sí? ¿Por qué? Como te decía, cada vez va a tener que repetir más estas conductas para poder mantener ese estado de calma o de menor ansiedad, porque en general las personas con pánico tienen ciclos entre momentos de episodios de crisis de angustia y momentos de lo que nosotros llamamos ansiedad anticipatoria, es decir, la ansiedad por la presencia futura de una crisis. Sofía Sánchez, desde Uruguay, dice: ¿hay alguna posibilidad que la causa de los ataques de pánico no sean meramente psicológicos? Me refiero si algún golpe físico en la cabeza, por ejemplo, o algo dentro de nuestro organismo que no esté funcionando bien. Y si son psicológicos, ¿cuáles son las situaciones que pueden activarlas? Bueno, hay condiciones médicas que tienen síntomas similares al pánico. Por ejemplo, sin asustar, no estoy diciendo que va a ser el caso de esta persona, ¿no? Pero digo, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal sabemos que genera en algunos casos síntomas muy parecidos a las crisis de pánico. Otras cuestiones como el prolapso de la válvula mitral también están muy asociados. Hay algo que conocemos también que lo hemos trabajado también en la Fundación Favaloro, que es lo que se llama el dolor de pecho no cardiogénico. Es decir, personas que tienen durante muchos años un dolor de pecho recurrente, se hacen todos los chequeos y no tienen ninguna patología orgánica, ¿sí? Pero sin embargo el dolor de pecho persiste y esto es algo que molesta. Con respecto a si es físico o psicológico, bueno, hoy en día en salud mental tendemos a pensar en que son fenómenos que van de la mano, si no pensamos lo psicológico por separado de lo físico. Todas las personas con pánico tienen cierta predisposición a reaccionar con ansiedad. Es como que su sistema de alarma, el sistema del miedo, está como hiperactivado. Y entonces tienden a reaccionar con ansiedad en situaciones que por ahí no lo requieren, o en el caso de situaciones que sí lo requieren, la intensidad de la ansiedad es desmesurada. Nicolás Martínez de Colombia dice: ¿cuál es la mejor terapia para superar un ataque de pánico? Y si esto le puede causar la muerte a alguna persona. Bien, el mejor tratamiento, de acuerdo a las guías actuales, es el tratamiento combinado entre terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia. La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento que apunta al desarrollo de habilidades y que parte de conocer bien el problema, conocer lo que es el circuito del pánico, cómo se dispara, cómo se mantiene.
identificar cuáles son los pensamientos, las creencias asociadas al pánico y cómo esas creencias se asocian con la respuesta emocional. Y posteriormente, dos módulos que son de exposición, uno frente a los síntomas de pánico y otro frente a las situaciones evitadas. ¿Por qué? Porque intentamos hacer esto que comentaba antes, que la persona aprenda progresivamente a tolerar los síntomas de ansiedad para que su cerebro pueda aprender que esas sensaciones no son una señal de peligro. Con respecto a si generan la muerte los ataques de pánico, no hay ningún estudio que asocie directamente los ataques de pánico con la muerte. Sí, lo que sabemos hoy por hoy, de acuerdo a algunas investigaciones, es que las personas que tienen pánico suelen presentar los mismos hábitos poco saludables que las personas que tienen enfermedad cardiovascular. Es decir, fumar, sedentarismo, por esto que decía el abandono progresivo de las actividades, mala alimentación, etc. ¿Sí? O sea, los mismos factores de riesgo, ¿sí? O hábitos no saludables que están asociados a la enfermedad cardiovascular se encuentran habitualmente en las personas con pánico. Y eso es lo que en muchas situaciones hace confundir ambas cuestiones. Ahora, licenciado, ¿siempre es necesaria la medicación? No, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos. Actualmente la medicación que se utiliza como primera línea son los antidepresivos, en particular los inhibidores de la recaptación de serotonina, que a diferencia de los tratamientos farmacológicos anteriores presentan menos tendencia digamos, a la tolerancia y a la dependencia que generaban los fármacos conocidos como tranquilizantes. Desde Paraguay, Pablo Fernández pregunta si esto puede curarse definitivamente o si es algo que dura para toda la vida. Bueno, siempre es difícil sacar conclusiones tajantes con eso. Lo que sí sabemos es que dentro de lo que son los tratamientos en salud mental, el tratamiento del pánico es de los que mejor respuesta presenta. ¿Sí? Es decir, las tasas de mejoría son muy altas, más del 80%, y las tasas de recaída son bajas. Entonces, dentro de lo que son los tratamientos psicológicos y psiquiátricos también, podemos decir que son los que presentan los resultados más alentadores. De todas maneras, hay personas que luego de los tratamientos pueden tener algunos síntomas residuales y que hacen que se realice lo que llamamos entrevistas de seguimiento periódicas, y no semanalmente, pero quizás mensuales o semestrales, de acuerdo a la evolución de cada uno. ¿Sí? Digamos, cada paciente es un mundo, entonces digamos, hay pacientes también que pueden tener ciertos factores estresantes que puedan estar facilitando el desarrollo del pánico. En general, y retomando un poco lo que preguntaban con respecto a las causas, siempre vamos a encontrar una combinación entre una vulnerabilidad biológica, ¿sí? Una predisposición hacia el pánico, una vulnerabilidad psicológica que se caracteriza por la presencia de ciertas creencias con respecto a que los síntomas físicos son peligrosos, y un contexto de estrés que es el que termina de disparar el evento del pánico. ¿Hay ciertas edades en las que están más predispuestos para hacer un ataque de pánico? Y en general la edad de inicio hacia el final de la adolescencia, principio de la edad adulta. Es raro el comienzo posterior, el primer episodio de pánico. Tenemos el caso de Rosalía Gómez desde Panamá, que dice, suele decirse que los ataques de pánico duran entre 10 y 20 minutos. Sin embargo, hay días en los que comienzo a sentirme mal apenas me levanto. Y recién, muchas horas después, puedo decir que tuve el ataque propiamente dicho. ¿Eso que me sucede antes es parte de este ataque o tiene otro nombre? ¿Tengo un ataque de pánico durante todo el día entonces? Bueno, esto tiene que ver con lo que decía antes de los ciclos. En general, lo que presentan los pacientes a lo largo del día es lo que mencioné como ansiedad anticipatoria. ¿Sí? Es decir, este temor, esta predisposición, esta preparación ansiosa frente a la posibilidad de que venga una crisis de pánico. La duración con respecto a los 10-15 minutos está establecida para los casos en que la crisis de pánico se desarrolle sin realizar ningún tipo de estrategia de evitación, porque si la persona realiza este tipo de estrategias durante el ataque de pánico, esto tiende a alargar el tiempo de duración de la crisis. Entonces, un poco para dejar en claro esto,
hay que diferenciar lo que son los episodios agudos de pánico de lo que es la ansiedad base que tienen todas las personas con pánico en respuesta a esta preparación ante la posibilidad de una futura crisis. Okay. Tengo la última pregunta de Cristina Suárez desde Colombia, que pregunta si existe alguna predisposición genética para padecer un ataque de pánico. Sí, hay muchos estudios genéticos con respecto a todos los trastornos de ansiedad en general. En particular con el pánico, lo que está en discusión hoy por hoy es si hay una heredabilidad directa, es decir, si familiares que han tenido pánico aumentan, el hecho de tener familiares con pánico aumenta la probabilidad de que el hijo tenga el trastorno de pánico, o lo que se aumenta es la predisposición a la ansiedad en general. Esta última opción es la que más evidencia científica tiene hoy por hoy. Es decir, personas que tienen familiares directos con pánico pueden tener una predisposición aumentada al desarrollo de alguno de los trastornos de ansiedad, como ser la fobia social, la fobia específica, el trastorno de pánico, estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, licenciado López, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una nueva edición de América Directo. Gracias por estar ahí. La sensación de que algo inesperado puede pasar y que puede tener consecuencias muy graves. ¿Y cuáles son sus síntomas? Bueno, son variados y se pueden combinar de distintas formas. Los más conocidos son las palpitaciones, la sudoración, el temblor en las manos, flojedad en las piernas, entumecimiento, dolor de cabeza, opresión del pecho, falta de aire. También puede, menos frecuentes, pero aparece también, y esto también es bueno que lo sepa la gente, síntomas como el miedo, que progresivamente hemos ido aumentando la posibilidad de identificarlo, y también los profesionales de otras áreas han podido detectarlo más tempranamente y eso favorece un poco la derivación. ¿Qué despierta un ataque de pánico? Bueno, hay muchos factores disparadores, ¿sí?, que pueden llegar a gatillar el ataque de pánico. Uno de ellos puede ser vivir una experiencia traumática, y que digo esto porque a veces los ataques de pánico se asocian a otros problemas, como por ejemplo... El licenciado López, Soledad Blardone lo saluda. Buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás? Muy bien. Ante todo quería preguntarle, cada vez parece que se escucha más el tema de ataques de pánico. ¿Esto siempre fue así o es que ahora hay un diagnóstico certero y más preciso? Digamos que lo que sí sabemos es que hoy se conoce más sobre el problema. La primera descripción que se hizo de los ataques de pánico fue a fines del siglo XIX. Así que, como verás, es un problema que data de muchos años atrás. Pero es cierto que el trastorno de estrés postraumático, o digamos, distintas vivencias de estrés que podamos tener en nuestra vida cotidiana pueden hacer que dispare ese primer ataque de pánico. De todas maneras, cuando estamos hablando del trastorno de pánico en sí, sí que es diferente a lo que son los ataques de pánico, porque requerimos de la presencia de más de una crisis de pánico y cambios en la persona con respecto a lo que hace habitualmente. Sus rutinas se modifican porque sienten que el pánico puede venir en cualquier momento, ¿sí? Es así. Bienvenidos a América Directo. Hoy estamos en vivo con el licenciado Pablo López para hablar sobre el tema de ataques de pánico. Dentro de la próxima media hora ustedes pueden enviarle sus preguntas que él las va a contestar. Les cuento que el licenciado López integra el Departamento de Psicoterapia Cognitiva de INECO y está a cargo de su programa contra el pánico. Además es el responsable de la carrera de Psicología en la Universidad Favaloro. Buenas tardes.